Dentro del máster en minería, planificación y gestión de minas y operaciones mineras, en el módulo 3, diseño de explotaciones mineras, lo primero que se va a ver es las explotaciones mineras a cielo abierto. Es interesante, para poder empezar a hablar de las explotaciones mineras a cielo abierto, conocer ciertas definiciones que nos van a permitir entender mucho mejor lo que será el desarrollo en sí del tema. La definición de estéril, por ejemplo, que es la parte del yacimiento sin contenido mineral o que su contenido mineral no es de valor comercial. La ganga, que es la roca o mineral que acompaña a la mena y que también carece de valor comercial. La escombrera, que es el depósito donde se disponen de manera ordenada los materiales o los residuos que no se van a aprovechar, que proceden siempre de las labores de extracción minera. Y los escombros, que es material de suelo, arena, arcilla, que están encontrados o se presentan como material de recubrimiento en las operaciones mineras. Otra serie de definiciones ya directamente relacionadas con la geometría del hueco de explotación podrían ser el talud del banco, el talud final, que es el grado de inclinación del frente de explotación, el talud del trabajo, el grado de inclinación de ese frente de explotación durante las fases de desarrollo del laborio minero, la altura del banco, alturas que, bueno, en España por norma general no están no están permitidas, de dimensiones mayores de 20 metros, el ancho mínimo de la plataforma de trabajo, la berma, el pie del banco, la cresta. Bueno, son definiciones geométricas que van a permitir entender un poco mejor cuál es la definición de una explotación minera o el diseño de una explotación minera a cielo abierto. Es interesante también saber que hay distintos tipos de mineralizaciones por la complejidad, que pueden ser simples o complejas, en función de la distribución de la calidad del mineral. Bueno, son varias definiciones o varias divisiones de los yacimientos minerales que van a tener su cierta relevancia a la hora de definir una explotación minera a cielo abierto. Dentro de las explotaciones mineras a cielo abierto hay varios tipos distintos que bueno, por definición serían en primer lugar las cortas, que son grandes huecos que se realizan tridimensionalmente por banqueo descendente con secciones verticales en forma de tronco cónica. En estas cortas las pistas de transporte tienen que adaptarse a los taludes finales o en actividad, y estas pistas, bueno, pues al final permiten el acceso a las diferentes cotas de explotación. Suelen presentar una profundidad grande, en algunos casos incluso superior a los 300 metros, y la superficie va disminuyendo evidentemente según se va descendiendo por la propia inclinación de los bancos de explotación. A continuación vamos a definir las descubiertas, que son métodos que se aplican a yacimientos tumbados horizontales, con recubrimientos normalmente inferiores a 50 metros, y consisten principalmente en el avance unidireccional de un módulo formado por un solo banco, desde el que se efectúa el arranque del estéril y se vierte al hueco de explotación de fases anteriores. El mineral se extrae entonces desde el fondo de la explotación, que normalmente coincide con el muro o parte inferior del depósito mineral. A continuación están las terrazas. Es un método también de banqueo con un avance unidireccional. Se aplican yacimientos relativamente horizontales de uno o varios niveles mineralizados y con recubrimientos generalmente potentes, pero que nos van a permitir crear depositar el estéril en el hueco ya creado, transportándolo siempre pues alrededor de la explotación. Se suele utilizar, es un método bastante utilizado en capas de carbón tumbadas, de escasa potencia, topografía normalmente desfavorable. El siguiente tipo de explotación a cielo abierto es quizás el más comúnmente conocido por su definición y por su nombre, las canteras, que bueno, no deja de ser un término genérico que se utiliza para referirse a las explotaciones de rocas industriales, rocas ornamentales, materiales de construcción. Y bueno, pues principalmente vamos a tener dos grandes grupos. El primero, que es donde se busca obtener un todo uno fragmentado, apto para alimentar las plantas de tratamiento y obtener un producto destinado para la construcción en forma de áridos, fabricación de cemento, productos industriales, etcétera. Hay que tener en cuenta que en el mundo la materia prima más consumida es el agua, y la segunda materia prima más consumida son los áridos, precisamente, que se obtienen, pues como acabamos de decir, de la explotación de las canteras. El segundo tipo
de canteras, está dedicado a la explotación de grandes bloques, normalmente paralelepípedos, que posteriormente se van a cortar y elaborar, a dividir en bloques más pequeños, de forma que hay grandes huecos con bancos perfectamente definidos y que se obtienen para roca ornamental. Si seguimos definiendo la minería a cielo abierto, vamos a ir a una minería un poco más conflictiva, sobre todo desde el punto de vista ambiental, que es la minería hidráulica, normalmente utilizada en mineralizaciones especiales como las metálicas de oro, casiterita, etcétera, que se encuentran contenidas en aluviones y que, bueno, su laboreo, su beneficio es interesante aplicando un dragado para lo cual hay que inundar previamente la zona de explotación. Es un método económico cuando la propia agua de inundación se utiliza en el proceso de concentración, como ocurre en la separación gravimétrica. Puede incorporar la propia planta de tratamiento sobre la plataforma de dragado y al final permite tratar grandes cantidades de materiales y a la vez evacuar grandes cantidades de estériles, porque bueno, entendemos que el volumen de tierra que hay que mover para obtener metales como el oro es bastante grande en comparación con el material obtenido. El siguiente método de minería a cielo abierto es la lixiviación, aplicada a algunos yacimientos de sales, como puede ser la glauberita, al cobre, etcétera. Se explotan, bueno, procediendo primero a la descubierta del estéril superficial para después fragmentar el mineral mediante voladuras y a continuación efectuar una disolución mediante la circulación de agua caliente normalmente, que se recupera como si fuera una salmuera mediante un sistema de tuberías, bombas que van a la planta de mineralurgia y bueno, en la que se encuentran pues unos cristalizadores que permiten obtener el producto final. La lixiviación consiste en la extracción química de los materiales o minerales contenidos en ese depósito. Es un proceso principalmente químico, pero bueno, en ocasiones puede ser también bacteriológico. Pues bueno, son conocidas ciertas bacterias que aceleran las reacciones de lixiviación de los metales sulfurosos. Va a ser también interesante conocer el ciclo de una explotación minera. El ciclo fundamentalmente se compone de 4 procesos básicos, que es el arranque, la carga, el transporte y el vertido. Bueno, pues el arranque es un conjunto de operaciones necesarias para separar la roca del macizo rocoso en el que se encuentra, en muchos casos además rompiendo la roca en trozos suficientemente pequeños como para poder transportarlo. Y bueno, es una operación que se realiza mediante herramientas manuales, con herramientas mecánicas, las grandes retroexcavadoras, por ejemplo, y con explosivos. Cualquiera de los 3 métodos, dependiendo de lo que se quiera arrancar, es un método perfectamente aplicable. Evidentemente, con herramientas manuales está cayendo en desuso por la economía que ello conlleva. La carga es este material que hemos arrancado del macizo rocoso, precisamente mediante retroexcavadoras también, cargarlo en los camiones que van a transportarlo, van a encargarse de la siguiente operación del ciclo minero, que es el transporte a la planta de tratamiento o al consumo, al destino final o a la escombrera, depende de lo que se quiera transportar. El transporte, pues bueno, es lo que más o menos acabamos de definir. El material arrancado y cargado en los camiones o en cintas transportadoras, depende si es un transporte continuo o discontinuo, para llevarlo a la planta de tratamiento, a la comercializadora o para llevarlo a las escombreras. Vamos a empezar hablando de las excavadoras de cables, que son normalmente excavadoras que se utilizan para cargar material sobre otro tipo de equipos. Son grandes en máquinas, por lo tanto se utilizan para el desmonte, que descargan directamente en el vertedero situado en el hueco creado anteriormente. Normalmente se utilizan para el arranque y carga de los materiales de recubrimiento y mineral en explotaciones por banqueo, en minería en condiciones de trabajo extremas, para proyectos mineros de gran dimensión dada su elevada vida útil y evidentemente el coste que tienen también es bastante grande, por lo tanto tienen que ser proyectos mineros de dimensiones importantes para poder amortizar la maquinaria. No necesitan voladura previa para arrancar el material por la potencia que desarrollan. Y bueno, una vez que se han determinado las características básicas para seleccionar o elegir un tipo de maquinaria de este tipo, una excavadora de cables, pues tenemos que atender al sistema eléctrico,
al sistema de arranque y el brazo, si queremos de cables, de piñón, de cremallera, bueno, los distintos tipos que presentan. ¿Qué mecanismo de traslación vamos a necesitar? Si un mecanismo de traslación por zapatas o por orugas. ¿Cuál va a ser el cazo? ¿Qué capacidad vamos a necesitar del cazo? Todo ello es un aspecto que debemos de considerar en este tipo de excavadoras para poder seleccionar y trabajar con ellas de la forma más correcta. Aparte de las excavadoras de cables, tenemos las excavadoras hidráulicas, que se subdividen a su vez en dos grandes grupos, que son las excavadoras frontales y la retroexcavadora. La diferencia principal entre ellas es el sentido de movimiento de los cazos y en la geometría de los equipos de trabajo. Por ejemplo, la retroexcavadora es un equipo utilizado para poder trabajar a cotas bastante inferiores de lo que serían las orugas sobre las que se sustentan, mientras que la excavadora frontal apenas, dependiendo del tamaño del cazo, puede escarbar 1 metro, medio metro por debajo de la base sobre la que se asienta. Dentro de estas excavadoras hidráulicas nos vamos a encontrar también con diseños compactos y pesos relativamente reducidos en relación a la capacidad de los cazos, gran movilidad y flexibilidad de operación, si bien no presentan velocidades de desplazamiento superiores a los 3, 4 o 5 km por hora por norma general, elevada luz del chasis inferior sobre el suelo, del orden de 0,5 a 1,5 metros, lo que nos va a permitir un desplazamiento sobre terrenos de baja capacidad portante o mal acondicionados bastante coherente. Tiene a su vez reducidas presiones específicas sobre el terreno y es quizás el equipo de trabajo más versátil para ciertos trabajos de arranque, de carga, de material en minería a cielo abierto y en obra pública en general. Hay que tener en cuenta también que presentan una capacidad de remonte de hasta un 80% dependiente, con lo cual, bueno, pues junto con la facilidad de trabajo en pendientes de hasta un 60%, ayuda y aumenta la versatilidad de este tipo de maquinaria. El siguiente equipo a considerar es la dragalina, que bueno, se aplica principalmente en la minería del carbón cuando las profundidades de trabajo son demasiado grandes para las excavadoras hidráulicas, que tienen el alcance evidentemente de su brazo. Hay dos tipos de unidades claramente diferenciadas dentro de las dragalinas por su mecanismo de traslación, que son dragalinas de orugas con una potencia de 550 a 2.000 caballos y un peso que puede llegar hasta las 3.400 toneladas, una velocidad de desplazamiento no superior a 2 km por hora. Y luego estarían las dragalinas de zancas, que pueden llegar a tener ya potencias de hasta 24.000 caballos, pesos de hasta 14.000 toneladas y velocidades de desplazamiento mucho menores, que no llegan en condiciones normales a los 300 metros hora o medio kilómetro a la hora como mucho. No son máquinas que estén de una construcción estándar, por lo tanto hay que diseñarlas para la explotación minera en la que queremos que trabaje, lo que representa una solicitud bajo pedido y un coste muy elevado de adquisición. A continuación estarían las palas cargadoras, también normalmente divididas en palas cargadoras de ruedas y de orugas, si bien de orugas son mucho menos comunes que las de ruedas. Es una máquina autopropulsada equipada con una cuchara frontal que está especialmente concebida para efectuar operaciones de carga principalmente, con un movimiento hacia adelante. No son máquinas muy utilizadas para excavar. No obstante, hay bancos, por ejemplo, de arenas, en las que por su propio peso, al cargarlas con la cuchara directamente del banco de una pala cargadora, la arena de arriba ocupa el hueco de la arena extraída, por lo tanto, en este caso pueden utilizarse también como maquinaria de extracción, si bien lo normal es una maquinaria de carga. A continuación es interesante también hablar de los equipos de transporte. Tendríamos el equipo de transporte más comúnmente conocido en minería, que son los camiones bañera o los dúmperes, y luego pues bueno, también hay otro equipo de transporte bastante común, que es un transporte continuo, que es el equipo de transporte que constituyen las cintas transportadoras. Es un sistema formado básicamente por una banda continua que se mueve entre dos tambores
arrastrada por fricción por uno de los tambores, que a su vez está accionado por un motor que lo hace girar continuamente. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de accionamiento, y al final su única función normalmente es el de retorno de la banda. Esta banda está soportada por unos rodillos entre los dos tambores y es un sistema de transporte principalmente utilizado en las plantas de tratamiento, aunque en algunas explotaciones, como los grandes areneros de la provincia de Segovia en España, utilizan estas cintas transportadoras para llevar el material directamente desde el frente de explotación a través de varios kilómetros al destino final, a la planta de tratamiento. Incluso algunas empresas mineras en la provincia de León, también en España, han sustituido el transporte por camiones por este tipo de cintas transportadoras.